Buenas noches, estimados ingeniero. ¿Ya puede empezar, por favor? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar el desarrollo de este curso relacionado al área técnica municipal ATM. Como todos nosotros sabemos, en el proceso de gestión de la infraestructura de saneamiento básico en el ámbito rural, el Estado ha establecido una serie de estrategias que permite que esta infraestructura pueda ser gestionada apropiadamente. Como se entiende, esta estrategia comprende principalmente a las entidades que forman parte del aparato estatal y eventualmente, sobre todo en el ámbito rural, implica o involucra también a la organización comunal, pero formalizada y organizada. Y hay una entidad que se encarga de promover la formalización, la organización, la formalización de estas organizaciones comunales, que comúnmente las llamamos HAS. Esa área especializada va a venir a ser el área técnica municipal, que es la denominación, digamos, genérica que recibe esta área, pero que tiene funciones muy específicas. Vamos a hablar en primer momento sobre el contexto en el cual se generan las ATM, luego vamos a hablar sobre los conceptos vinculados al ATM y por último el desarrollo de actividades del ATM. En cuanto al contexto en el cual se genera el ATM, como mencionábamos hace instantes, hay todo un esquema estratégico que el Estado define para que se pueda implementar esta estrategia de la gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. Y esto está determinado a través de una serie de normas legales, entre ellas la Ley de Organizaciones del Ministerio de Vivienda, en la cual se le asigna a esta entidad sectorial la competencia relacionada al saneamiento. Igualmente, en este mismo marco normativo, también se indica que esta va a ser la entidad encargada de lo que es el saneamiento y por lo tanto va a ser la entidad también rectora en ese aspecto. ¿Qué involucra que sea la entidad rectora? Que va a ser la encargada de emitir normas, lineamientos, estrategias y al mismo tiempo realizar acciones de supervisión para verificar que éstas sean cumplidas. Otro contexto normativo es el decreto 1280 y documentos posteriores que lo van modificando y lo van perfeccionando, en el cual se establece el esquema marco para la gestión y prestación de servicios de saneamiento. Y en este acápite normativo se indica que está orientada a establecer medidas orientadas a una gestión eficiente de los prestadores de servicios de saneamiento, así como también establecer los roles y funciones de las entidades en el marco de la administración pública y que tienen competencias en la materia de saneamiento. También tenemos la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que establece que el gobierno regional tiene competencias para promover, regular y administrar servicios en materia de saneamiento, entre otras más. Y dentro de esta materia de saneamiento tiene la potestad el gobierno regional, ojo, de ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación relacionados a construcción y saneamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es el ente regional quien va a tener la obligación de capacitar, de entrenar a los funcionarios que van a ejecutar
todo lo relacionado al saneamiento básico rural. Finalmente, tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, que en el acápite que corresponde a las municipalidades distritales, indica que son estas unidades de gobierno subnacional, es decir, las municipalidades distritales, las que se encargan de administrar y reglamentar directa o por concesión el servicio de agua potable. Asimismo, se indica que este nivel de gobierno local va a ser el encargado de proveer los servicios de saneamiento básico en el ámbito rural y que para ello puede difundir proyectos de saneamiento, puede realizar campañas locales, etcétera. Es decir, una serie de mecanismos a través de los cuales puede hacer valer su representatividad. Eso. Ahora bien, No, no es hay toda una institucionalidad de estos tres niveles de gobierno que se vincula hacia el saneamiento. A nivel nacional, tenemos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el ente rector. También tenemos al Ministerio de Salud, que va a ser el ente que regula los aspectos sanitarios del agua, considerando que esta va a ser empleada principalmente para atención del consumo poblacional. De ahí tenemos al Ministerio de Educación, que a través de sus órganos desconcentrados va a ser el ente responsable de la capacitación y entrenamiento de la población escolar en temas relacionados al saneamiento, perdón, a la educación sanitaria. A nivel local tenemos a las municipalidades provinciales y distritales, así como también a las redes y microredes de salud, que van a ser las encargadas de conducir campañas para la sensibilización y capacitación en educación sanitaria de la población de ámbito rural. Las UGELes, que ya mencionaba, de hacer algo similar a las redes, microredes de salud, pero únicamente en el ámbito de su competencia, es decir, en la población escolar. Y por último tenemos a las juntas administradores de servicios de saneamiento, que son las entes de operación, mantenimiento y gestión de estas instalaciones de saneamiento. Acá tenemos las competencias y funciones sectoriales a nivel de los tres niveles de gobierno. En el ámbito local, ¿no? Tenemos a los gobiernos locales, principalmente las municipalidades distritales, que van a llevar adelante la prestación del servicio. Lo pueden hacer de forma directa y en cuyo caso designarán, pues, o tendrán una entidad denominada UGMS, que es la Unidad de Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento. Esta entidad es un órgano adscrito a la municipalidad, pero que se caracteriza por tener funciones tanto de aspecto administrativo como también de aspecto operativo sobre la infraestructura de saneamiento. En otras palabras, la UGMS puede operar sistemas de saneamiento en el ámbito rural. En caso que no tenga disponibilidad de presupuesto y de personal, la municipalidad distrital optará por la segunda figura, que es el área técnica municipal. El área técnica municipal es un órgano especializado en el aspecto solo de la gestión de de la infraestructura. El ATM no puede asumir nunca funciones de operador. No tiene las competencias, no tiene los recursos, nada.
Luego tenemos a las organizaciones comunales, ¿no? Comúnmente llamadas en nuestro país como JASES. La JAS va a venir a ser la unidad básica de la operación y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento en el ámbito rural. Y esta JAS va a ser promovida, formalizada, reconocida por parte del ATM o si existe de la UGMS. Esto hemos visto. Eh, entonces, teniendo en cuenta que el marco normativo le encarga, le asigna a los gobiernos distritales, ¿no? Ser los responsables de la gestión y operación y administración de estos sistemas, quien va a responder ante el Estado si esta administración se ejecuta apropiadamente o no, va a ser el gobierno local. Ahí va a radicar la mayor exigencia que se le da a las actividades que realiza el ATM, teniendo en cuenta que este va a reportar en función a lo que las JASes vayan desarrollando. Hemos visto algunos conceptos generales relacionados al ATM. Primero, no tenemos que olvidar que el ATM es un área técnica especializada que se encarga de la formación, formalización y reconocimiento y capacitación y monitoreo de las organizaciones prestadoras de servicios de saneamiento de ámbito comunal, más comúnmente denominadas como JASES. Pero así como es el encargado de promover la formación, la organización de estas JASES, va a ser el encargado de que se lleven adelante procesos de monitoreo, supervisión, fiscalización y sanción. La denominación exacta que puede adquirir una ATM puede variar. Entonces, ¿cómo es el proceso de creación del ATM? Eh, para la creación del ATM, todo se inicia con la elaboración y presentación de un informe técnico que va a ser entregado y sustentado ante el Consejo Municipal, en el cual se va a establecer la importancia de la conformación del ATM. Esto va a comprender también el conjunto de aspectos que se tiene que modificar del MOF y el ROF, ¿no? Para que se pueda incorporar esta figura, ¿no? Del ATM dentro de la estructura orgánica de los gobiernos locales. Una vez que esto es presentado ante la Asamblea Municipal, esta determina si está bien, está completo el informe, si requiere alguna aclaración o si requiere precisiones o está incompleto, para que a partir de eso recién se pueda aprobar no solamente el informe, sino sobre todo la modificatoria del MOF y el ROF de, este, de esta municipalidad, incorporando en su estructura orgánica al ATM y trasladándole a él una serie de funciones. Cuando se realice esta aprobación, recién se emite la ordenanza municipal donde se incorpora el ATM al ROF. Y finalmente sigue otra ordenanza municipal en la cual se establece, ¿no? Quién es el responsable inicial del ATM, a quién se le está encargando la gestión de esta entidad. Para dicho fin, para que una persona pueda ser encargada del ATM,
hay una serie de requisitos que las entidades rectoras han estado considerando. Primero, que tiene que ser un profesional que tiene obligatoriamente que estar vinculado a las áreas o disciplinas sociales, de salud o técnicas. Debe haber tenido experiencia de trabajo en el área de saneamiento, sobre todo en el ámbito rural, y de gestión social del saneamiento. Ojo, es gestión social del saneamiento, los aspectos sociales. No es de que, yo soy ingeniero civil o soy ingeniero de tal facultad o de tal especialidad, he construido 5 sistemas, así es que ya tengo experiencia, ¿no? Tienes experiencia en la construcción del sistema, pero no en la gestión del mismo. Otra característica que debe reunir el perfil del ATM es que domine el idioma predominante en la jurisdicción del distrito, para que de esa forma pueda comunicarse de una forma más ágil, más rápida con todos los beneficiarios. Y finalmente debe tener actitudes de liderazgo, de proactividad, de concertación, teniendo en cuenta que va a ser el agente que va a vincular, que va a ser como nexo, como bisagra, entre la entidad municipal y también los otros órganos públicos con la organización comunal. Además de eso, el ATM, como sabemos, va a ser el encargado de capacitar, de entrenar a la JAS. Por lo tanto, tiene que tener bastante ascendencia sobre la misma. Estas son las funciones que tiene el ATM. Su principal función es la de planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento. De ahí viene la programación, coordinación, ejecución y supervisión de actividades relacionadas al saneamiento, velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, administrar los servicios de saneamiento. Esto va a ser a través de los operadores comunales, monitorear y supervisar la gestión de los servicios de agua y saneamiento, promover la formación, formalización y reconocimiento de las organizaciones comunales. Y por último, brindar asistencia técnica a las organizaciones comunales que cumplen funciones de administradoras de servicios de saneamiento en el ámbito del distrito. Tiene también roles el ATM. Tiene un rol promotor social del saneamiento. Esto teniendo en cuenta que el ATM va a desarrollar actividades de capacitación, de entrenamiento a nivel de la junta directiva de la JAS, como también a nivel de todos los integrantes de la JAS, ¿no? En cada uno de ellos va a tener temas específicos, particulares, que están vinculados a las características de cada uno de ellos. Otro rol que tiene el ATM va a ser la de orientar y supervisar a las JASes en la determinación correcta de la cuota familiar, teniendo en cuenta que esta cuota familiar va a ser el dinero con el que la JAS va a administrar el sistema. No va a tener otra fuente de ingreso la JAS. Luego vienen roles como es la capacitación de la población relacionado a temas a la cultura del agua, al medio ambiente y educación sanitaria. También va a ser encargada, o perdón, va a tener otro rol importante en cuanto a la gestación, formalización de las organizaciones comunales. Tiene un rol dentro del marco de su entidad jurisdiccional, ¿no? Es decir, tiene roles relacionados específicamente al recurso hídrico. Por ejemplo, realiza o actualiza el diagnóstico de agua y saneamiento, aumenta y actualiza el sistema de saneamiento, formula el plan de agua y saneamiento, apertura el libre registro de operadores, apertura de las organizaciones especializadas y finalmente elabora y genera propuestas de intervención. Dentro del ámbito del saneamiento básico también tiene roles: garantizar el funcionamiento de la JAS, ¿no?, para la supervisión y monitoreo, velar el cumplimiento y aplicación del estatus de las JAS,
capacitar y dar asistencia a las HAS, eso es fundamental. Orientar y apoyar en la elaboración del plan de trabajo anual de la HAS, así como también en la realización del seguimiento para verificar el nivel de avance de la HAS. Hay roles como promotor del control, ¿no? Teniendo en cuenta que va a ser el ente que coordina con el área de salud para realizar el control y la vigilancia de la calidad del agua. Eventualmente, o muy comúnmente, lo que sucede es que la entidad capacita a los funcionarios del ATM y de las FASES para que ellos puedan tomar por sí solos la muestra y la entidad de la red, de la microred de salud, lo que sí hace es conducir el proceso de análisis. También tenemos roles como es el monitoreo y seguimiento del nivel de satisfacción de la persona y la contrastación de la información presentada con la información que va a ir siendo generada a través de otros mecanismos. En cuanto al desarrollo de las actividades del ATM, el ATM, para poder llevar adelante sus actividades, genera su primer instrumento técnico, que es el plan de trabajo operativo. En este plan de trabajo, el ATM va a establecer todas las actividades que va a realizar a lo largo de un año. Pero este plan de trabajo el ATM no lo va a elaborar por su cuenta, por sí solo. Para su elaboración va a conducir una serie de reuniones en la cual van a participar diferentes actores, tanto del gobierno local como de las organizaciones prestadoras de servicios y otras más, ¿no? Es decir, el ATM convoca a todas las a todas las JASES que están dentro de su jurisdicción para poder planificar con ellos este POA del año, ¿no? En ese proceso, eh, lo que se hace es generar el espacio para que cada uno de los participantes aporte con sus requerimientos, con sus necesidades. Luego de eso, hay un proceso de análisis y de sistematización y síntesis de todo lo que se ha generado en estas reuniones de trabajo, que ya es conducido únicamente por el personal del ATM. En este proceso se va a establecer cuáles van a ser las actividades que se va a realizar en el siguiente. Y con eso se va a preparar una propuesta inicial tentativa que va a ser comunicada a todos los actores para que ellos manifiesten si se requiere hacer alguna corrección, enmendadura, etc. Una vez que se ha logrado esto, se procede ya a la formalización del plan para su presentación ante el Consejo Municipal. El plan operativo de la JAS se presenta ante el Consejo Municipal. El Consejo Municipal va a analizar el plan operativo, va a revisarlo y si encuentra observaciones, va a solicitar que éstas sean absueltas. De lo contrario, va a comunicar que el proceso puede continuar, ¿no? Si el proceso continúa, el Consejo Municipal va a integrar el plan operativo del ATM dentro de su plan operativo municipal, ¿ya? Porque en el plan operativo del ATM debe de existir información relacionada al fortalecimiento institucional, al fortalecimiento de las organizaciones prestadoras de servicios de saneamiento, es decir, más capacitación, más entrenamiento, más monitoreo, el incremento y mejoramiento de la cobertura de los servicios. En otras palabras, en ese plan operativo se debe de resaltar
que hay un escenario en el cual al menos se ha incrementado la prestación del servicio de saneamiento, básicamente porque se ha continuado gestionando obras de saneamiento y estas se han ido asignando a las JACES correspondientes. También dentro del plan operativo del ATM tiene que estar considerada información sobre el control y vigilancia de la calidad del agua. Para esto, el ATM debe de coordinar con la entidad de salud de su sector para que puedan establecer cuál va a ser el mecanismo a través del cual se va a realizar el control y la vigilancia de la calidad del agua. Y por último, va a gestionar el riesgo en los sistemas de agua y saneamiento. Para ello va a implementar una serie de estrategias, una serie de mecanismos para que vaya teniéndose en cuenta este lineamiento transversal dentro de la propuesta. Entonces ya hemos explicado cuál es el proceso de formulación del plan operativo. Hay que tener en claro que para que el plan operativo pueda ser aprobado, ¿ya? Tiene que ser puesto a consulta de todos los actores, de todos los agentes que han participado en el proceso de elaboración. Además, esa aprobación va a significar la legalidad de la propuesta de trabajo del ATM, porque quiere decir que todos los que están aceptando están de acuerdo con lo que se ha planteado. Se entiende también que aceptan que el instrumento que se está gestionando, es decir, el plan operativo, recoge en gran medida las expectativas de cada uno de ellos, ¿no? Por eso es importante este proceso. El otro instrumento importante para la gestión del ATM va a ser el registro de organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento, es decir, el registro de las JACES. El ATM va a conducir este documento, o perdón, este libro, en el cual va a irse registrando cada periodo, cada cierto periodo de años, generalmente cada 2 años, cuáles son las organizaciones comunales que están reconocidas, que están formalizadas y que están reconocidas. ¿Ya? El reconocimiento, el registro y reconocimiento de estas organizaciones comunales por parte del ATM les abre las puertas a las mismas para poder asignarles infraestructura de saneamiento a administrar. Si una JAS no está incorporada dentro del registro de organizaciones comunales del ATM, simplemente no puede administrar ninguna infraestructura de saneamiento. Para que una JAS que ya está formalizada, que ya está formada, puede inscribirse en el registro, simplemente el presidente en ejercicio de la JAS presenta la copia del acta de constitución, una copia de su documento de identidad como presidente, o perdón, una copia de su documento de identidad y con esos documentos el ATM procede a su registro. No requiere eh, ningún pago adicional, tampoco requiere presentar algún plan, alguna propuesta, nada, nada. Lo único que requiere es su acta de reconocimiento y de ahí
¿no? La copia del DNI del representante de la JAS. En cuanto a este registro de organizaciones, este es gestionado únicamente por el ATM. En este registro, la información que se consigna es el nombre de la JAS, el sector de sus acciones, en qué sector está, qué localidad, qué anexo, etcétera, el distrito al que pertenece, en qué fecha ha sido constituido y cuál es la fecha de registro, además de la relación de los miembros, principalmente de los del consejo directivo. Y de ahí viene toda la relación de los miembros que conforman esa JAS. Y finalmente está el consejo directivo que a la fecha está generando la inscripción y registro. Toda esta información tiene que ser consignada por el representante legal de la JAS, ¿no? Es decir, por el presidente de la JAS, de la Junta Directiva. Este libro tiene que estar legalizado, obviamente. Para la inscripción, no se olviden, basta con presentar con los requisitos mínimos. No requiere ningún pago y otro aspecto importante es que una vez que se registran, ya tienen el derecho de que se les pueda emitir la respectiva constancia de reconocimiento. A través de este registro de organizaciones comunales también se va a ir actualizando la información relacionada a cada una de ellas en el periodo de cada 2 años y que tiene que ser comunicada a los entes especializados. Otro instrumento que emplea el ATM para el desarrollo de sus actividades es el diagnóstico de los sistemas de agua y saneamiento. Este diagnóstico es una especie de encuesta que el ATM va a implementar sobre las distintas JASes. Lo tiene que actualizar mínimamente cada 2 años, o lo que generalmente se hace es cada 2 años. ¿Ya? Y en este diagnóstico, el ATM va a ir recogiendo información relacionada al nivel de cobertura de prestación de servicios de saneamiento dentro de su jurisdicción. Igualmente, con este diagnóstico va a establecer la calidad de los servicios de infraestructura de saneamiento a la fecha que se elabora el mismo, ¿no? Es decir, a la fecha que se elabora el diagnóstico. Además de eso, también le va a permitir a él definir algunas acciones estratégicas relacionadas al incremento de los servicios de saneamiento, ¿no? Es decir, a nuevos proyectos. Hay que hacer una aclaración. El ATM no tiene capacidad para elaborar proyectos de inversión pública. No puede ser que se le encargue o que él asuma la responsabilidad de la elaboración. Lo que sí puede ser es asesorar, ¿ya?, a los órganos encargados para la elaboración de este instrumento. Toda la información que el ATM recoja en estos trabajos de diagnóstico tienen que ser trasladado a las entidades de control correspondientes, ¿no? Principalmente del Ministerio de Saneamiento a través de sus aplicativos que corresponden. Luego están, como otro instrumento de gestión, las fichas de monitoreo y supervisión. Son instrumentos que le va a permitir al responsable del ATM tener conocimiento actualizado cada periodo bianual, es decir, cada 2 años,
del estado situacional de la infraestructura de saneamiento asignada a cada HAS. Además de eso, también a través de estas fichas de monitoreo se va a poder ir levantando información relacionado a la calidad de la prestación de servicios de saneamiento por parte de cada una de las HASes. De modo tal que con esta información, de ser necesaria, el ATM le recomendará, le dará algunas orientaciones especiales a alguna HAS para que mejore algunas actividades para brindar un servicio de mejor calidad. De ahí tenemos las actividades de capacitación, ¿no? La HAS va a brindar acciones de capacitación tanto a nivel de toda la HAS, de toda la población que recibe el servicio, como también a nivel de la junta directiva. A nivel del el ámbito de la HAS, la capacitación va a estar centrada en aspectos de higiene sanitaria, pero al mismo tiempo van a haber capacitaciones vinculadas a tener un mejor desempeño cuando se realicen las visitas domiciliares a cargo de las entidades rectoras. En estas capacitaciones, que pueden ser a nivel de familias, de escuelas, etcétera, se va a prestar atención principalmente a ciertos momentos críticos en la gestión del recurso hídrico, como es el lavado de las manos principalmente, ¿no? El mantenimiento de la infraestructura de saneamiento a partir de la conexión domiciliaria hacia adentro, ¿no? Es decir, que no hayan fugas en los grifos, que las tuberías sean las correctas, que no se pretenda hacer conexiones no autorizadas. Todos esos aspectos van a ser también materia de las capacitaciones de la HAS. ¿Ah? Eso es de toda la HAS. Y luego, ¿no? Está las capacitaciones específicas dirigidas a la junta directiva, teniendo en cuenta que la junta directiva tiene una serie de funciones especiales. Las capacitaciones que se le van a brindar a ellos van a estar más relacionados a generar conocimientos, capacidades, competencias para la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura. Para ello, se van a contemplar dos temas principales: los instrumentos de gestión de la HAS, es decir, su plan operativo, su libro de, de control de cuotas, etcétera, y también la rendición de cuentas. Este proceso final de rendición de cuentas es muchas veces el más controversial, ¿no? Porque es el mecanismo a través del cual se genera esquemas de control a un proceso de gestión llevado adelante por alguna entidad. Luego hay otras actividades relacionadas al monitoreo, supervisión y asistencia técnica. Este es un conjunto de procedimientos a través de los cuales el ATM supervisa y monitorea cómo desarrolla sus actividades la HAS. Para ello va a llevarse adelante una serie de reuniones previamente coordinadas en las cuales el ATM le va a ir solicitando a la HAS le facilite una serie de documentos para la verificación específica de cada uno de ellos, empezando con sus planes operativos, sus cuadernos de control de gastos, etcétera, ¿no? Todos ellos van a ser auditados, fiscalizados. En este proceso
Se va a verificar si toda la documentación corresponde en primera instancia, ¿no? Es decir, si tiene características de legalidad. Segundo, si efectivamente se ha generado la ejecución del gasto de acuerdo a como estaba contemplado. Si esto también va de la mano con la calidad de la prestación del servicio. Puede ser que efectivamente en el papel, ¿no? Se aprecie pues que se han realizado una serie de actividades, una serie de gastos relacionados a una mejor prestación del servicio, pero en la práctica, ¿no? El servicio sigue siendo deficiente, le brindan servicio de agua potable únicamente un par de horas al día, ¿no? O peor todavía, esas horas al día son en horas de la madrugada, 2, 3 de la madrugada, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va a ser verificado por la JAS en este proceso, no solamente el aspecto económico, ¿no? Luego de eso, la JAS va a emitir el resultado de la evaluación y dependiendo del puntaje que alcance la JAS, ¿no? El ATM iniciará algunas actividades de capacitación, de acompañamiento, etcétera, ¿no? Si el puntaje es más de 50 puntos, el seguimiento será cada 3 meses. Si está entre 30 y 40 puntos, el seguimiento será cada 2 meses. Si está entre 15 y 30 puntos, el seguimiento será de forma mensual. Y si está por debajo de los 15 puntos, habrá un trabajo más intenso, ¿no? Serán visitas en algunos casos hasta por 2 o 3 veces por semana, dependiendo de la situación particular. Luego de eso, habrá un nuevo proceso de verificación, un nuevo proceso de supervisión para verificar que se hayan mejorado las condiciones. Lo que se espera es que estas condiciones se hayan revertido, ¿no? Por eso es que la JAS, o perdón, que el ATM le ha dado capacitación, asistencia técnica a la JAS. En cuanto a los tipos de capacitación, ya habíamos mencionado anteriormente, eh, ¿no? A nivel de las familias se realizan capacitaciones tanto en escuelas y demás, donde se van a enfocar principalmente temas relacionados a los momentos críticos y técnicas apropiadas de lavado de manos, el uso racional y adecuado del agua dentro de las instalaciones de la vivienda, el buen uso, operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento, es decir, de las VS, que pueden ser hoyo seco ventilado, con compostera, con arrastre hidráulico, sin arrastre hidráulico, dependiendo de cuál haya sido la propuesta técnica que se ha implementado para el desarrollo o para la implementación de estas VS. Es importante reconocer o entender que estos eventos de capacitación van a irse coordinando con las entidades competentes, ¿no? Si es en el ámbito escolar, se coordinará con los UGELES. Si es en el ámbito domiciliario, se coordina generalmente con las redes de salud, ¿no? Para que éstas también compartan el momento y aprovechen para levantar algo de información. El otro proceso de capacitación, como ya habíamos dicho, va a estar relacionado a la junta directiva de la JAS, ¿no? Instrumentos de gestión y rendición de cuentas. Los dos aspectos fundamentales. Los van a capacitar en cómo elaborar el plan de trabajo, cómo generar su presupuesto, los métodos apropiados para el cálculo de la cuota familiar, no solamente sumar el total de gastos, dividirlo entre 12 meses, luego volverlo a dividir entre la cantidad de usuarios y obtener la cuota familiar. Se tiene que definir si van a ser usuarios generales, todos pagantes, si van a haber usuarios exonerados, si va a haber alícuotas por algún tipo especial, ¿no? Hay algunos integrantes de la JAS que debido a actividades particulares pueden tener algo más de ingresos, entonces se puede determinar que a ellos les haga una cobranza de una alícuota especial o simplemente hay otros criterios que se van a implementar. La norma técnica también indica cuáles son estos procedimientos.
Esto ya hemos comentado, ¿no? Esta es la estructura que tiene la JAS, ¿ya? El ATM tiene que brindar sus o generar sus actividades para fomentar la formación y el reconocimiento de las JASes, pero dentro del marco que la ley establece. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una JAS pueda ser reconocida por el Estado como tal, tiene que cumplir una serie de procedimientos desde su misma formación. El estatuto es un modelo que el Estado ha establecido y que tiene que ser incorporado en su totalidad. Es decir, no puede haber una modificación del estatuto. ¿Ya? Y de ahí, ¿no? Están los procesos seleccionarios, los procesos de rendición de cuentas, que tienen que ser también según la entidad sectorial, es decir, el Ministerio de Vivienda ha ido definiendo. Un aspecto importante es la estructura de la junta directiva. El órgano rector ha considerado que la junta directiva tiene que estar conformada por un presidente, secretario, tesorero y dos vocales, aparte de un fiscal. La junta directiva se elige por periodos de 2 años y, según el marco normativo, no está permitido la reelección inmediata. En cambio, el fiscal se elige para periodos de 3 años. Eso garantiza, ¿no?, que el fiscal pueda desarrollar una mejor función fiscalizadora, teniendo en cuenta que puede atender propuestas que estén por encima del periodo de ejecución de actividades de la Junta específica. Este es el modelo de constitución del acta de constitución de las JASes. Es un modelo que ya ha sido establecido por el Estado, que eventualmente se tiene que cumplir tal como está descrito. Ahí se indica que el periodo de elección para el Consejo Directivo es de 2 años y para el fiscal es de 3 años, ¿no? Hay todo un procedimiento también para la formalización y el reconocimiento de las JASes que ellos tienen que conducir. Este es el modelo de registro de organizaciones comunales, ¿no?, donde se va a ir colocando información relacionada a la JAS, su denominación, su ubicación, etcétera, ¿no? Este registro se tiene que actualizar cada 2 años, no se olvide. Y finalmente tenemos los niveles de supervisión al responsable del ATM, ¿no? Hay niveles de supervisión que nacen desde la misma entidad rectora, es decir, del ministerio, a través de su Programa Nacional de Saneamiento Rural, que realiza una serie de actividades para la verificación de cumplimiento relacionado a los objetivos. Para ello se implementan la denominada Meta 5, ¿no?, que es propia del saneamiento y en la cual se hace una serie de verificaciones con la finalidad de establecer si se está gestionando de forma idónea lo relacionado a saneamiento básico rural. Se hacen incluso visitas domiciliarias, dependiendo de la cantidad de pobladores, puede ser a todos los que son parte de la JAS, o si no, se van seleccionando en grupos, ¿no? A través de mecanismos también ya descritos. Luego está la supervisión regional, que va a correr a cargo de la gerencia o la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que va a verificar también si se han conducido de forma apropiada los procesos de capacitación, de entrenamiento a la población, a los integrantes, a los miembros de la JAS, ¿no? Y esto también va a permitir verificar si los funcionarios de los gobiernos provinciales, distritales, vienen realizando sus actividades. Y por último está la supervisión local, a través de la cual se verifica si el ATM está o no cumpliendo todas sus funciones, todas sus actividades, y si además lo está haciendo dentro de los parámetros que el marco normativo establece. Estas son algunas de las acciones de supervisión regional que se elaboran
¿no? Hay un aplicativo de diagnóstico del ATM. Es un aplicativo que consta de una cantidad definida de preguntas que se van respondiendo y dependiendo de si la respuesta es afirmativa, positiva o negativa, se va pasando a una u otra pregunta para ir estableciendo, ¿no? Y calificando qué también o cuál ha sido el nivel de cumplimiento de sus funciones. Luego de eso viene la supervisión propiamente dicha, ¿no? En la cual se visita a los ATM y los gobiernos locales para verificar toda la información que han ido alcanzando ellos, ¿no? Resultado de esta, si se encuentra que es necesario hacer algún tipo de acción de capacitación, de entrenamiento sobre la HAS, se procede con la misma. Y finalmente tenemos las actividades después de la supervisión, en la cual ya se realizan una serie de adecuaciones, una serie de conclusiones y recomendaciones, y se establecen algunas estrategias para mejorar el desarrollo de actividades del ATM. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. La PPT la voy a hacer llegar a Coinci para que les facilite a todos ustedes. Muy buenas noches con todos. Permiso. Ingeniero, Sí, 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 buenas noches. buenas noches, una consultita. Sí, dígame. Mire, quería más o menos para las conformaciones de la JAS, ¿cuántos miembros como máximo debe tener un sector como Bueno, a de ver, usuarios? O sea, los miembros o usuarios que pueda tener mm, un sector, supongamos, o bueno, mayormente acá son caseríos, pero aparte de los caseríos hay anexos, pues, ¿no? ujú. Ya, quiero saber la cantidad máxima para que pueda funcionar como una JAS. O sea, se A ver, establezca una JAS ahí. no hay una cantidad Ok. máxima establecida por la norma, ¿no? Lo que se entiende es que todos los integrantes o todos los beneficiarios de un sistema de saneamiento se Ya, constituyen en una HAS, ¿no? Si el sistema de saneamiento, es decir, la red de agua potable, va a atender a 100 familias, las 100 familias se constituyen en una HAS. Si va a atender a ya. 120, serán las 120 familias que se constituyen en una HAS. Ujú, Esto con la finalidad de que pueda tenerse una gestión más vinculada con el ámbito geográfico y el ámbito social, ¿no? Ahora, claro, evidentemente, el Estado pues va a invertir para que se genere infraestructura de saneamiento para una población que esté sobre los 150, 200 beneficiarios. El Estado no va a invertir para generar un sistema de agua potable para 20 personas o 30. Es demasiado costo para tan poca población. En todo caso, lo que va a hacer el Estado es buscar que esa inversión pueda beneficiar a una mayor cantidad de personas. Ahí se podría formar que en una red de agua potable hayan sectores, ¿no? Un primer sector que está constituido por 25, los primeros 25 habitantes que están un poco alejados, un poco aislados al inicio. Luego vendrá ya. otro sector donde hay otro grupo de beneficiarios y de ahí vendrá el tercer sector o el cuarto, qué sé yo, donde hay mayor cantidad de pobladores. En ese Vale. sentido, todos ellos tendrían que ser una misma HAS, porque el sistema va a alimentarlos a los mismos. Y eventualmente dentro de ella habrían pues algunos sectores, algunos áreas, barrios, no sé cómo le llaman ya, de No. acuerdo a O, o sea, lo Inge, que... no podría, o sea, independizarte ese sector o ese anexo. O sea, Mm, como si le pongo un ejemplo, ¿no? Un anexo, supongamos. Un caserío, supongamos, son eh, 80 usuarios o 90 usuarios, ¿no? Ya. ya, Pero hay un anexo y ese anexo, supongamos, puede estar entre 15 a 20 personas, o sea, usuarios prácticamente, ¿no? Que ya. viven en ese sectorcito. ¿No se No, podría mire, instalar un sistema de saneamiento ahí para esas no, es que 20 es mucho personas, por mí. pongámosle? Fíjese usted, este es el río, acá se hace Ya, la toma, ¿no? Pues el río, el manantial, lo que sea, acá se hace la toma, se hace
el canal, acá por acá estará el reservorio, ¿no? Por acá estará el sistema de cloración, viene la línea de conducción y acá viene toda la red, ¿no? Ya, De claro. distribución, ya. Supongamos que mi sector, el barrio que yo quiero independizar, está acá. Ya. Yo Ujú, quiero que este sea una HAS. Pero para que este sea una HAS, no puede administrar por sí solo el sistema, porque depende de todo este otro lado, ¿no? Todo esto mm, es un sistema común que lo administra esta HAS principal. Para que mm, ésta pudiese administrar, tendría que tener su propia toma, ¿no? O por acá, qué sé yo. Pero el Estado difícilmente va a invertir, pues, en esto, ¿no? Difícilmente va a claro. invertir porque no tiene, ¿cómo te digo? No tiene rédito, no tiene margen de utilidad social el invertir, qué sé yo, 50.000, 100.000 soles para 15 personas, 20 personas. Mire, ya, yo le pongo un ejemplo, disculpe, acá, bueno, haciendo proyectos, pero al día de hoy son los proyectos en paquete, ¿no? En bloque que están Ujú, saliendo, de hasta 5 a 10 sectores, ¿no? Ya, pero, o sea, acá la falencia que hay acá es que no todos, o sea, todo el sector, o sea, no hay, supongamos, un río, una quebrada para poder abastecer, así como usted está explicando, ¿no? Para toda esa población, puede ser eh, 3 sectores más ese anexo que funcione con la misma HAS, ¿no? O sea, aquí prácticamente quieren una red independiente, por lo que el agua que no abastece prácticamente para toda la población así. O sea, no hay un flujo o una captación, un vertiente que abastezca a toda la población. Si hubiese, sí, fuera una sola red y se haría así como usted está explicando, pues, ¿no? De esa manera. Pero acá el problema es que el agua no hay, pues, prácticamente. Entonces, puede haber un arroyo poquito y entonces ese es para quizá poder hacer un reservorio, poder almacenar y para que pueda abastecer a esas 20 personas, ¿no? En todo caso, eso tendrían que analizarlo si, bueno, igual, ¿no? Vuelve, bueno, el tema sería el siguiente, ¿no? Eh, Se podrían constituir en HAS si logran ellos generar la infraestructura por su cuenta, ¿no? O si logran Claro. convencer a la autoridad que lleve adelante la inversión Ujú, de hacer todo su sistema para ellos. Que sí hay metodologías para ellos, sí. Es más, nuestro marco, nuestros lineamientos técnicos tienen metodologías también para hacer ese tipo de captaciones de manantiales, ¿no? Es una tecnología claro, sí, bastante sí. básica donde no requiere incluso muchas veces sistema de desinfección. Ujú, De claro, ser esa la situación, sí, pues si tienen su propio punto de abastecimiento, podrían constituirse en una FAS, ¿no? Pero claro. igualmente, para que puedan administrar y ser reconocidas como FAS, independientemente si la construyen ellos o la construye el Estado, tienen que registrarse ante la ATM, básicamente porque Claro. van a administrar patrimonio del Estado, que es el agua, ¿no? Ujú, claro, Entonces, como van a ese, administrar patrimonio del Estado, el Estado les tiene que autorizar su funcionamiento. claro. Mm, sí, ve, por eso que yo le preguntaba más o menos por esas 20 En personas, ese supongamos. caso no hay una cantidad mínima de personas No, que o sea, puedan. para poderse conformar como HAS, no hay una cantidad, No, 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 ¿no? O sea, no. pueden ser de 15 porque para hacer tu comité, ¿no? O sea, creo que son 5 personas, Cinco, 6, cinco, creo, algo así, ¿no? cinco. 5 Más el más fiscal, el seis. fiscal, creo que algo así, ¿no? Sí, Algo así. Ya, eso. Entonces no hay una cantidad límite para que quizá pueda eh, realizar la conformación de su CAS no, respectivo, no, 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 ¿no? Ah, no. ya. Esto era, ingeniero, más o menos la Ya, duda que teníamos ok, con respecto a listo. lo que es conformaciones de la CAS, pues, ¿no? Ok, listo. Ya, bien. Entonces, muchas gracias nuevamente por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando en una nueva oportunidad más adelante. Muy buenas noches con todos. Permiso. Ya, ingeniero, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero.